Pocos podrían imaginar que detrás de aquella mirada dulce, tímida y luminosa que iluminó las pantallas de millones de hogares en América Latina, se escondía una historia marcada por el poder, el amor prohibido y el silencio. Adela Noriega, la actriz que se convirtió en el rostro más amado de las telenovelas mexicanas, desapareció de los reflectores en el momento más alto de su carrera, justo cuando su nombre encabezaba los créditos más importantes de Televisa. Pero su ausencia no fue un simple retiro. Fue una desaparición cargada de rumores, de advertencias, de miedo. Una historia que mezcló el brillo de la fama con las sombras del poder político, y que hasta el día de hoy sigue sin resolverse del todo. En el centro de esta trama, 3 nombres aparecen una y otra vez como piezas de un mismo rompecabezas: Luis Miguel, el ídolo que todos adoraban; Carlos Salinas de Gortari, el presidente más temido y polémico de su tiempo; y Adela Noriega, la mujer que, sin buscarlo, habría quedado atrapada entre ambos. La historia que estás por escuchar comienza con una canción, una melodía que marcó a toda una generación y que, sin saberlo, sellaría el destino de una joven actriz de apenas 15 años. Era 1984. El mundo se rendía ante la voz dorada de Luis Miguel, y junto a él, una chica de rostro angelical protagonizaba su videoclip Palabra de Honor. Ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Lo que empezó como una colaboración artística, pronto se transformó en una relación intensa, vigilada y, según algunos testigos, peligrosa. Cuentan que hubo advertencias, que hubo celos, y que incluso un hombre poderoso, un presidente en funciones, habría ordenado separar a la pareja por la fuerza. La prensa no se atrevió a contarlo. Los medios callaron. Pero el rumor sobrevivió durante décadas, viajando en susurros entre periodistas, actores y políticos, hasta convertirse en uno de los secretos mejor guardados del entretenimiento mexicano. ¿Fue cierto que el expresidente Carlos Salinas mandó golpear a Luis Miguel para apartarlo de Adela? ¿Hubo realmente un hijo oculto entre la actriz y el mandatario? ¿Y por qué, justo cuando alcanzaba la cumbre, Adela desapareció sin dejar rastro? Hoy, en esta investigación, recorreremos la línea de tiempo de una mujer que lo tuvo todo: fama, belleza y éxito, y que, de un día para otro, eligió el silencio como su única protección. Esta es la historia de Adela Noriega, la actriz que conquistó al público, enamoró al poder y desapareció sin explicación. Una historia donde cada rumor tiene una raíz y donde la verdad, aunque enterrada bajo años de secretismo, sigue respirando en cada esquina de la memoria colectiva. La historia de Adela Noriega comienza mucho antes de los reflectores, en un rincón modesto de la Ciudad de México, el 24 de octubre de 1969. En aquella época, nadie podía imaginar que esa niña de sonrisa tímida, mirada serena y voz suave llegaría a convertirse en uno de los rostros más icónicos de la televisión latinoamericana. Adela Amalia Noriega Méndez creció en un entorno sencillo, alejada del lujo que años más tarde la rodearía. Desde pequeña, soñaba con ser actriz, pero lo hacía como quien guarda un deseo secreto, de esos que se susurran antes de dormir y que parecen imposibles. Su vida parecía destinada a ser la de una niña más de su colonia, hasta que el destino decidió intervenir. Un día cualquiera, mientras caminaba junto a su madre por un centro comercial, un hombre se les acercó. Era un representante de una agencia publicitaria. Les preguntó si la pequeña Adela estaría interesada en aparecer en un comercial. La madre, sorprendida pero entusiasmada, aceptó. Ninguna de las dos imaginaba que ese momento casual sería el primer paso de una carrera que marcaría una era. Su primer trabajo fue sencillo: anuncios de productos para el hogar, campañas familiares, pequeños papeles en televisión. Pero desde el primer día, su presencia tenía algo distinto. Los directores la describían como una niña que no necesitaba actuar.
Tenía esa mezcla de timidez e inocencia que la cámara adoraba, una naturalidad que convertía cualquier escena en un retrato vivo de pureza. A los pocos años, su rostro ya era conocido en los comerciales mexicanos. La niña de los ojos grandes y sonrisa discreta empezaba a llamar la atención no solo por su belleza, sino por una especie de energía que transmitía sin palabras. No era ambición, era magnetismo. Detrás de ese brillo naciente había una familia que hacía todo lo posible por sostenerse. Adela tenía una hermana mayor, Reina, y un hermano menor, Alejandro. Su padre falleció cuando eran muy pequeños, y su madre tuvo que luchar sola para sacar adelante a los tres. A pesar de las dificultades económicas, el hogar Noriega siempre estuvo lleno de amor y disciplina. Adela aprendió pronto el valor del esfuerzo, la lealtad y, sobre todo, la discreción. Ese rasgo, el silencio, el resguardo de su vida privada, la acompañaría por el resto de su carrera. Nunca fue una mujer de escándalos públicos ni declaraciones provocadoras. Incluso en su adolescencia, cuando su belleza comenzaba a abrirle las puertas de la fama, prefería mantenerse al margen de la vida social del espectáculo. Su madre fue su guía, su consejera, su sostén emocional. Ella la acompañaba a los rodajes, la cuidaba entre escenas, revisaba cada contrato. Adela solía decir que lo que más temía no era al fracaso, sino a decepcionar a su madre. Y tal vez por eso, desde sus primeros pasos, actuó con una madurez poco común para su edad. A los 14 años, Adela Noriega ya era conocida en el medio publicitario. Su rostro aparecía en revistas, anuncios y campañas televisivas. Pero aquel éxito temprano no la cambió. Seguía siendo la misma joven callada que prefería leer o dibujar antes que ir a fiestas o entrevistas. Esa misma modestia fue la que, años después, conquistaría a millones de espectadores. Y también la que despertaría el interés de hombres poderosos, acostumbrados a conseguirlo todo, menos a una mujer que supiera decir no. Lo que comenzó como un sueño inocente se transformaría pronto en una vida de fama, rumores y poder. Pero antes de que el torbellino la arrastrara, Adela disfrutó de su primer y único período de verdadera tranquilidad. Aquellos años de juventud, donde todavía era solo una chica descubierta por azar, sin imaginar que el destino ya había escrito su nombre entre los grandes, y también entre los olvidados por elección. A mediados de los años 80, México vivía una fiebre televisiva sin precedentes. Las telenovelas eran el espejo de una nación que soñaba en colores pastel, entre lágrimas, melodías románticas y finales felices. Las estrellas jóvenes se convertían en ídolos nacionales de la noche a la mañana. Y fue justo en ese escenario, entre el brillo de los estudios de Televisa y las portadas de revistas juveniles, donde el destino volvió a cruzar el camino de Adela Noriega con el de un joven que ya era leyenda, Luis Miguel. Adela tenía apenas 17 años cuando su rostro comenzó a volverse familiar para todo México. Había participado en algunos videos musicales y telenovelas menores, pero su gran salto llegó con una participación en el videoclip de Palabra de Honor, uno de los éxitos del entonces Sol de México. Fue allí, en una grabación que parecía rutinaria, donde ocurrió el primer encuentro entre ambos. Luis Miguel, de apenas 16 años, ya vivía bajo el peso de una fama descomunal. Era el ídolo adolescente más deseado, rodeado de guardaespaldas, productores y un padre que manejaba su carrera con mano de hierro. Adela, en cambio, llegaba con la sencillez de una actriz emergente, más interesada en hacer bien su trabajo que en las luces que la rodeaban. Cuenta la gente que estuvo allí que Luis Miguel se quedó observándola desde el primer ensayo. Ella no coqueteaba, no buscaba atención, simplemente hacía su parte con naturalidad. Y fue eso, esa serenidad en medio del caos, lo que lo intrigó. En una industria donde todos buscaban ser vistos, ella parecía desear pasar desapercibida. El rodaje terminó, pero la conexión quedó flotando. Semanas después, el cantante pidió que la invitaran a otra grabación, esta vez más privada, sin cámaras ajenas.
No era profesionalismo. Era curiosidad, atracción, algo que comenzaba a crecer entre dos jóvenes que, aunque compartían edad, vivían realidades opuestas. Adela, sin saberlo, estaba entrando en un terreno peligroso. Luis Miguel no era un adolescente común. Su vida estaba rodeada de secretos, presiones y compromisos. El éxito lo había colocado en una jaula de oro, vigilada por su padre, Luisito Rey, un hombre conocido por su ambición desmedida. A su alrededor se movían figuras de poder, empresarios, políticos, productores, un entorno en el que la inocencia no duraba mucho. La relación entre ambos fue breve, casi etérea, pero dejó una huella profunda. No era un romance escandaloso ni público. Eran encuentros discretos, conversaciones largas, miradas que decían más que las palabras. Luis Miguel encontraba en Adela algo que no tenía en su mundo de giras, flashes y contratos: tranquilidad. Ella, en cambio, encontraba en él una mezcla peligrosa de ternura y magnetismo que la desarmaba. Pero el entorno no tardó en hacer su parte. Los rumores comenzaron a circular en los pasillos de Televisa y entre periodistas de espectáculos. Luis Miguel y la joven actriz de las telenovelas, murmuraban. El tema llegó a oídos del padre del cantante, quien veía cualquier vínculo sentimental como una distracción o, peor aún, una amenaza para su control absoluto sobre el hijo. Según testimonios de personas cercanas, Luisito Rey intervino de inmediato. Ordenó que Adela fuera apartada, que se cortara cualquier comunicación. Y, de manera abrupta, las invitaciones cesaron, las llamadas se detuvieron, y el silencio volvió a envolver la vida de la joven actriz. Adela comprendió entonces que el mundo al que estaba entrando no era solo glamour y fama. Era un universo donde los sentimientos se manipulaban y las decisiones personales podían costar caro. Fue su primer encuentro con el lado oscuro del espectáculo, el poder que destruye lo que no puede controlar. Años después, cuando su carrera ya era sólida y los periodistas la interrogaban sobre ese supuesto romance, Adela siempre sonreía con discreción y desviaba la pregunta. Jamás confirmó ni desmintió nada. Luis Miguel es un gran artista, decía, y cambiaba de tema. Era su forma elegante de poner límites sin alimentar el morbo. Detrás de esa sonrisa reservada se escondía una herida temprana, la del amor prohibido, el que nace en el momento equivocado y bajo los ojos de quienes no lo permiten. Fue un aprendizaje duro, pero necesario. Desde entonces, Adela comprendió que su vida privada debía permanecer al margen del espectáculo. Ese silencio sería su escudo para siempre. Sin embargo, los caminos del destino no habían terminado con ella, porque mientras trataba de olvidar aquel episodio, otro personaje, mucho más poderoso, mucho más peligroso, comenzaba a notar su presencia. Un hombre que no solo tenía influencia en la televisión, sino en el país entero. Y lo que siguió a ese encuentro marcaría para siempre su vida, su carrera y su desaparición del ojo público. Era el final de los años 80, y México vivía uno de sus períodos más convulsos y contradictorios. Por un lado, el país se reinventaba con la modernización y el discurso del progreso. Por el otro, las sombras del poder político seguían controlando silenciosamente cada esfera de la vida pública. En ese escenario, Adela Noriega ya no era una promesa, era una estrella. Tras protagonizar Quinceañera, la telenovela que redefinió una generación, Adela se había convertido en la actriz juvenil más querida del país. Su rostro inundaba las pantallas, las portadas de revistas y las conversaciones familiares. Era símbolo de pureza, de belleza intocable, de la mujer que todos admiraban y que nadie parecía realmente conocer. Pero detrás de las luces y del aplauso, Adela vivía su etapa más solitaria. Había aprendido a proteger su vida privada con un celo casi obsesivo. No confiaba fácilmente, evitaba las fiestas y mantenía un círculo pequeño, casi hermético. Esa distancia, esa mezcla de misterio y vulnerabilidad, era precisamente
lo que llamaba la atención de quienes estaban acostumbrados a que todo el mundo se rindiera a sus pies. Uno de ellos era el hombre más poderoso del país, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Su nombre no se mencionaba abiertamente en el mundo del espectáculo, pero su influencia llegaba hasta los pasillos más altos de Televisa. Cualquier deseo suyo podía convertirse en orden. Los rumores sobre un supuesto acercamiento entre él y Adela comenzaron a circular con fuerza a principios de los 90. No había fotografías, no había pruebas concretas, solo murmullos, miradas incómodas y silencios prolongados. Pero en el México de aquellos años, un rumor bastaba para encender una hoguera. Se decía que el presidente había conocido a Adela durante una visita privada a los estudios de Televisa, invitado por altos ejecutivos del canal. Otros aseguraban que el primer contacto fue a través de un amigo en común, un empresario cercano a ambos. Lo cierto es que, poco tiempo después, su nombre empezó a aparecer en conversaciones donde antes no tenía cabida, en círculos políticos, en cenas privadas, en susurros de pasillo. Adela, que había logrado mantenerse lejos de los escándalos, comenzó a notar que algo cambiaba a su alrededor. Su teléfono sonaba con frecuencia. Mensajes discretos, invitaciones de cortesía, visitas que parecían casuales, pero no lo eran. Había una presencia invisible que la seguía, un poder que se sentía, aunque nadie lo nombrara. Una noche, según relataría años más tarde una persona de su entorno, Adela fue invitada a una cena privada en una residencia de las Lomas de Chapultepec. No era una fiesta ni un evento social, era una reunión selecta, con apenas 6 invitados. Entre ellos, él, el presidente. La conversación fue breve, elegante, calculada. Salinas tenía fama de ser un hombre inteligente, persuasivo, magnético. Ella, por su parte, mantenía su compostura, aunque dentro de sí sentía el peso de algo que la superaba. Esa noche no ocurrió nada visible, pero algo quedó flotando entre ellos, una tensión que pronto se convertiría en el centro de una historia prohibida. Durante meses, las invitaciones se repitieron bajo distintos pretextos. Adela dudaba, temía, pero al mismo tiempo se sentía atraída por aquel mundo que representaba lo inalcanzable. Un hombre con el poder de un país y una mujer con el poder del corazón del pueblo. Era una combinación que solo podía terminar en tragedia. Las personas más cercanas a Adela comenzaron a notar su angustia. Dormía poco, evitaba hablar del tema, y su carácter cambió. Ya no era la joven tranquila de siempre. El peso de los rumores, las presiones externas y el miedo constante la estaban desgastando. Había comprendido que el poder no solo seduce, también vigila, manipula y silencia. Poco después, Adela decidió alejarse de México por primera vez. Viajó a Estados Unidos bajo el pretexto de proyectos internacionales y estudios, pero en realidad buscaba escapar del ruido, de las miradas, de las amenazas veladas. Los periódicos hablaban de una pausa temporal, pero quienes la conocían sabían que era una huida. Su carrera quedó en suspenso justo en su punto más alto. Las especulaciones crecieron. Algunos decían que había sido protegida por alguien influyente. Otros, que se le había ordenado desaparecer un tiempo para evitar un escándalo que podía salpicar al poder. Ella nunca confirmó nada, ni una palabra. Ese silencio, tan característico de Adela, se convirtió en su declaración más fuerte. Con el paso de los años, el mito creció. Se dijo que había tenido un hijo con el presidente, que había sido enviada al extranjero, que había firmado acuerdos de confidencialidad. Nada se comprobó. Y sin embargo, el rumor persistió, fortalecido por la ausencia, por ese vacío que ella misma había creado al retirarse del ojo público. Para muchos, Adela Noriega no solo fue la actriz más pura del melodrama mexicano, fue también el secreto mejor guardado del poder. Una mujer que se atrevió a enamorarse del hombre equivocado y que pagó el precio con su vida pública, con su carrera y con su libertad personal. Detrás de cada telenovela que protagonizó,
había un eco silencioso, la historia de una mujer que, por amor o por miedo, decidió desaparecer antes que dejarse consumir por las sombras del poder. Y así, mientras México cambiaba de presidente y de rumbo, Adela se desvanecía lentamente del mapa mediático, dejando tras de sí una estela de misterio que hasta hoy sigue sin resolverse. El tiempo pasó, pero el nombre de Adela Noriega siguió resonando. Aunque ya no aparecía en televisión, ni concedía entrevistas, ni caminaba por las alfombras rojas, su ausencia se volvió una presencia constante. Era como si el país entero esperara verla reaparecer un día, igual de joven, igual de perfecta, como si el tiempo no le hubiera tocado. Después de su última gran telenovela, La esposa virgen, en 2005, Adela desapareció por completo de la vida pública. No hubo despedidas, ni conferencias, ni comunicados, simplemente un silencio. Uno que nadie entendió, pero que todos sintieron. Los productores la buscaron durante meses, las revistas especularon, los fans crearon teorías. Pero Adela guardó silencio. Y en ese silencio comenzó la leyenda. Algunos decían que vivía en Miami, en una casa frente al mar, donde nadie la molestaba. Otros aseguraban haberla visto en Texas, acompañada de un joven que muchos creyeron era su hijo. También se habló de Europa, de una vida discreta en Madrid o en Roma, rodeada de libros y flores, alejada de todo lo que alguna vez la hizo sufrir. Nadie lo sabía con certeza. Lo único indiscutible era que Adela Noriega había decidido borrar su rastro voluntariamente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que durante décadas ha alimentado el mito. Algunos creen que fue por amor, otros por miedo. Pero todos coinciden en algo: fue una decisión, una huida silenciosa, pero profundamente consciente. Desde muy joven, Adela había aprendido que el precio de la fama no siempre se paga con dinero, sino con libertad. Había visto cómo las historias personales se convertían en titulares, cómo los rumores se volvían armas, cómo los poderosos podían fabricar o destruir vidas con una sola llamada. Y ella no estaba dispuesta a ser parte de ese juego una vez más. La mujer que conquistó a millones con su inocencia en pantalla terminó siendo la figura más hermética de la televisión mexicana. Mientras otras actrices buscaban reflectores, ella los apagó todos. Mientras otras luchaban por seguir vigentes, Adela eligió el anonimato. Y en esa elección radical, encontró su propia forma de libertad. En el mundo del espectáculo, donde todo se mide por la exposición, su desaparición fue un acto de rebeldía. De pronto, los medios se enfrentaron a algo que no podían controlar. Una mujer que no necesitaba ser vista para seguir siendo recordada. Su legado, sin embargo, permaneció intacto. Las repeticiones de sus telenovelas seguían obteniendo altos niveles de audiencia. Las nuevas generaciones descubrían su trabajo como si fuera una novedad, y cada vez que su rostro aparecía en pantalla, el público se preguntaba lo mismo: ¿dónde está Adela Noriega? Esa pregunta, más que una curiosidad, se volvió una especie de oración colectiva, porque en ella no solo se buscaba a la actriz, sino también a la mujer que se negó a dejarse devorar por el sistema. Adela se convirtió, sin proponérselo, en símbolo de resistencia, de lo que significa decir basta cuando todos esperan que sigas sonriendo. El misterio creció cuando comenzaron a circular versiones más oscuras. Algunos hablaban de amenazas, de pactos, de un exilio impuesto. Otros sostenían que simplemente se cansó, que ya no podía más, que el precio de la exposición había sido demasiado alto. Y aunque cada versión tenía su matiz, todas compartían el mismo fondo: la historia de una mujer que eligió el silencio antes que la manipulación. En una entrevista de archivo, su hermana Reina Noriega fue una de las pocas que habló brevemente del tema. Dijo que Adela estaba bien, que vivía tranquila, que había encontrado paz. No dio más detalles. Su tono fue firme, como si protegiera algo más que una vida privada, como si protegiera un pacto familiar, un muro contra la curiosidad del mundo. Con el paso de los años, los homenajes se multiplicaron. Televisa, el público, los críticos,
Todos la recordaban como la reina del melodrama, la última gran dama de las telenovelas. Pero lo más curioso es que Adela nunca regresó ni para recibir un tributo, ni una aparición, ni una fotografía reciente. Nada, solo el eco de su nombre. Esa ausencia total, ese silencio prolongado, le otorgó algo que pocos logran: la inmortalidad simbólica. En una era donde las celebridades compiten por ser vistas, Adela Noriega se volvió eterna precisamente por desaparecer. Su figura dejó de pertenecer al tiempo y pasó al terreno de lo mítico, donde los personajes no envejecen ni se explican, simplemente se recuerdan. Hoy, su historia se cuenta entre susurros, entre nostalgia y admiración. La actriz que enamoró a un país entero, la mujer que desafió al poder y la que se esfumó sin dejar huella visible, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la cultura mexicana. Y tal vez esa fue siempre su intención: no ser comprendida, sino recordada. Porque Adela Noriega no desapareció, solo decidió vivir donde nadie pudiera escribir el guión por ella. Ese rasgo, el silencio, el resguardo de su vida privada, la acompañaría por el resto de su carrera. Nunca fue una mujer de escándalos públicos ni declaraciones provocadoras. Incluso en su adolescencia, cuando su belleza comenzaba a abrirle las puertas de la fama, prefería mantenerse al margen de la vida social del espectáculo. Su madre fue su guía, su consejera, su sostén emocional. Ella la acompañaba a los rodajes, la cuidaba entre escenas, revisaba cada contrato. Adela solía decir que lo que más temía no era al fracaso, sino a decepcionar a su madre. Y tal vez por eso, desde sus primeros pasos, actuó con una madurez poco común para su edad. A los 14 años, Adela Noriega ya era conocida en el medio publicitario. Su rostro aparecía en revistas, anuncios y campañas televisivas. Pero aquel éxito temprano no la cambió. Seguía siendo la misma joven callada que prefería leer o dibujar antes que ir a fiestas o entrevistas. Esa misma modestia fue la que, años después, conquistaría a millones de espectadores. Y también la que despertaría el interés de hombres poderosos, acostumbrados a conseguirlo todo, menos a una mujer que supiera decir no. Lo que comenzó como un sueño inocente se transformaría pronto en una vida de fama, rumores y poder. Pero antes de que el torbellino la arrastrara, Adela disfrutó de su primer y único período de verdadera tranquilidad. Aquellos años de juventud, donde todavía era solo una chica descubierta por azar, sin imaginar que el destino ya había escrito su nombre entre los grandes, y también entre los olvidados por elección. A mediados de los años 80, México vivía una fiebre televisiva sin precedentes. Las telenovelas eran el espejo de una nación que soñaba en colores pastel, entre lágrimas, melodías románticas y finales felices. Las estrellas jóvenes se convertían en ídolos nacionales de la noche a la mañana. Y fue justo en ese escenario, entre el brillo de los estudios de Televisa y las portadas de revistas juveniles, donde el destino volvió a cruzar el camino de Adela Noriega con el de un joven que ya era leyenda, Luis Miguel. Adela tenía apenas 17 años cuando su rostro comenzó a volverse familiar para todo México. Había participado en algunos videos musicales y telenovelas menores, pero su gran salto llegó con una participación en el videoclip de Palabra de Honor, uno de los éxitos del entonces Sol de México. Fue allí, en una grabación que parecía rutinaria, donde ocurrió el primer encuentro entre ambos. Luis Miguel, de apenas 16 años, ya vivía bajo el peso de una fama descomunal. Era el ídolo adolescente más deseado, rodeado de guardaespaldas, productores y un padre que manejaba su carrera con mano de hierro. Adela, en cambio, llegaba con la sencillez de una actriz emergente, más interesada en hacer bien su trabajo que en las luces que la rodeaban. Cuenta la gente que estuvo allí que Luis Miguel se quedó observándola desde el primer ensayo. Ella no coqueteaba, no buscaba atención, simplemente hacía su parte con naturalidad. Y fue eso, esa serenidad en medio del caos, lo que lo intrigó.
En una industria donde todos buscaban ser vistos, ella parecía desear pasar desapercibida. El rodaje terminó, pero la conexión quedó flotando. Semanas después, el cantante pidió que la invitaran a otra grabación, esta vez más privada, sin cámaras ajenas. No era profesionalismo, era curiosidad, atracción, algo que comenzaba a crecer entre dos jóvenes que, aunque compartían edad, vivían realidades opuestas. Adela, sin saberlo, estaba entrando en un terreno peligroso. Luis Miguel no era un adolescente común. Su vida estaba rodeada de secretos, presiones y compromisos. El éxito lo había colocado en una jaula de oro, vigilada por su padre, Luisito Rey, un hombre conocido por su ambición desmedida. A su alrededor se movían figuras de poder, empresarios, políticos, productores, un entorno en el que la inocencia no duraba mucho. La relación entre ambos fue breve, casi etérea, pero dejó una huella profunda. No era un romance escandaloso ni público. Eran encuentros discretos, conversaciones largas, miradas que decían más que las palabras. Luis Miguel encontraba en Adela algo que no tenía en su mundo de giras, flashes y contratos: tranquilidad. Ella, en cambio, encontraba en él una mezcla peligrosa de ternura y magnetismo que la desarmaba,